Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a Proyectar por el espacio y la invitación a participar. Para mí, este tema que me apasiona siempre es un gusto poder compartirlo e incentivar a los individuos y a las organizaciones a sumarse al cambio. Cuando les comentaba hoy en la mañana de que la mayor parte de las personas siempre piensan que este tema de la sostenibilidad es algo que le corresponde al país o a organizaciones muchísimo más grandes y en realidad todos, desde nosotros mismos como individuo hasta las empresas que manejamos, podemos hacer esta gestión sostenible y realmente tocar esos puntos estratégicos que nos llevan a un cambio, perdón, y a mejorar el planeta. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre la definición de desarrollo sostenible como tal, que esta gráfica es la que siempre vemos cuando se refiere a sostenibilidad y está compuesta por tres ejes, que es el ambiental, el económico y el social. Y entre las tres, ese equilibrio es lo que genera el desarrollo sostenible. Y probablemente lo más importante es cómo interaccionan entre ellas. Entre la parte ambiental y la parte económica tiene que haber viabilidad, porque de nada nos sirve es gestionar estrategias ambientales carísimas que nos vaya a llevar a la quiebra en la parte económica. Entonces tienen que ser viables. Entre el eje ambiental y el eje social tiene que ser vivible, porque al final de cuentas es para el ser humano que diseñamos, es para ese usuario para el que creamos los espacios, entonces esos espacios tienen que ser vivibles. Y finalmente, entre el eje social y el eje económico, tiene que ser equitativo, tiene que haber equilibrio, tiene que haber igualdad, tiene que haber congruencia para no dejar a nadie atrás. Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1987, la definición de desarrollo sostenible propiamente es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y esto que subrayo, sin comprometer, quiero que se lo dejen ahí como en su cabeza por un momento para aplicarlo en una siguiente diapositiva. Entonces, esto era desde el punto de vista de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y esta es la sostenibilidad vista desde el corazón, que es lo que nos lleva a pensar en el largo plazo, a querer un mejor futuro y a empezar a transformarnos desde hoy para lograrlo. Y es que muchas veces decíamos que este tema de la sostenibilidad y todo lo que estaba pasando con el cambio climático iba a afectar a las generaciones futuras y entonces lo veíamos como muy lejano, pero resulta que esas generaciones futuras somos nosotros los que tenemos que actuar para lograrlo, porque ya las personas que van a sufrir las consecuencias las tenemos muy cercanas y probablemente van a ser nuestros hijos. Otra versión es lo que nos hace operar el mundo con un propósito, que realmente todo lo que hagamos lo hagamos con un propósito, con un objetivo claro de generar valor, de generar alianzas, porque todos debemos estar involucrados y trabajar de manera integral para lograrlo, y de generar innovación, porque este tema de la sostenibilidad dispara la creatividad de una forma que ustedes no tienen una idea y nos lleva a generar proyectos y estrategias súper interesantes. Y por último, nos hace pensar que podemos lograr ese cambio con pequeñas acciones, porque van a ver que con estos tips que les voy a compartir, que en realidad son pequeñas acciones, se puede generar este cambio. Con la palabra de que les traía de la primera diapositiva y de pequeños cambios, nos lleva a que esos impactos es la forma de gestionar adecuadamente los recursos y las pequeñas acciones, lo de identificar, disminuir, mitigar y compensar esos impactos ambientales que generan nuestras organizaciones. Entonces podemos ver los impactos ambientales desde el punto de vista del consumo, que sería el consumo de agua, el consumo de energía, y el consumo de combustibles fósiles, y los impactos por generación. Generación de residuos sólidos, generación de residuos líquidos, generación de gases de efecto invernadero y generación de deforestación por el mal uso de las propiedades.
El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero nos muestra este gráfico en donde nos identifica el sector y las actividades de ese sector que producen contaminación. El gremio de la construcción es uno de los gremios más productores de contaminación, y no solamente el proceso constructivo, sino también nuestras empresas, que son las que generan donde inician esos procesos. Y además también lo podemos ver desde el punto de vista de nuestras casas y las casas de nuestros familiares. Todos mezclados en estos sectores generamos esta contaminación. Y voy a irles marcando cuáles son de este listado que ven acá, las que están involucradas con nuestro gremio. Entonces, la parte de energía, tanto la que nosotros consumimos en nuestras empresas como las que diseñamos para que consuman nuestros proyectos, los procesos industriales, tanto de las materias primas que necesitamos para construir como para nuestra organización, los residuos que los generamos todos, la construcción en una gran cantidad y tal vez nuestras empresas o nuestras casas en una menor. El transporte en el que nosotros mismos nos desplazamos para ir a visitar nuestros proyectos y para hacer todas las gestiones que tenemos que hacer día a día, pero además los bajops, las vagonetas y todos estos, maquinaria mucho más pesada que está involucrada en un proceso constructivo. La manufactura, que al igualmente que los procesos industriales los tenemos en todos los procesos de materia prima. Y además la confección de las construcciones sigue siendo muy manual, entonces ahí también se ve involucrada. El cemento, por supuesto. Los aires acondicionados, tanto en nuestras instalaciones como en los aires acondicionados que le colocamos a nuestros diseños y a nuestras edificaciones. Las aguas residuales que generamos todos en diferentes cantidades. La deforestación, porque muchas veces tenemos que construir en una propiedad que ya tenía arborización, y entonces tenemos dos alternativas, ¿verdad? La alternativa de adaptar nuestra edificación a esa zona arborizada, o la que toman la mayoría de las personas, principalmente por solicitud de los clientes, de que corten todos los árboles y coloquen el edificio al frente, porque ahí es donde ha sido lo usual. La gestión de suelos con esta misma visión. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un cafetal que se va a transformar en condominio y eso genera toda una afectación. De este mismo modo, tenemos estos datos a nivel mundial que nos dicen que el 35% del consumo global de energía en el 2010 fue generado por edificios. Pero al final de cuentas no son solo los edificios. Si sumamos el transporte, la industria y los edificios, generamos un 96% de consumo. En lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, los edificios tienen un 15%, pero si sumamos residuos, transporte y fabricación, tenemos un 54%. Y en el tema de agua, si sumamos el de industria y el doméstico, pasamos de un 5% a un 8%. Y entonces son todos estos consumos desmedidos y esta contaminación que hemos venido generando a lo largo del tiempo lo que lleva al cambio climático. La definición de cambio climático propiamente son los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, que durante mucho tiempo se generaron de manera natural, pero a partir del siglo XIX se detectó que fueron las actividades humanas su principal motor. Y entonces empezamos a ver estos incendios en California y en Australia. Empezamos a ver el invierno pasado, que fue muchísimo más prolongado que de costumbre. Empezamos a ver huracanes y tormentas más frecuentemente y con más potencia. Sequías en menor escala. Yo vivo en San Isidro de Heredia y aquí se puede notar la diferencia del clima hace 18 años que yo me pasé a vivir acá, del clima que tenemos ahora. Antes sí era un clima muy frío y por lo menos caía una garúa durante la noche. Y en este momento, algunas veces pasa una semana sin que siquiera caiga esa garúa. Entonces, las especies de plantas que ya estaban adaptadas a las condiciones de aquí, las especies endémicas, se ven afectadas y se marchitan y ya hay que salir y regar. Entonces, eso que uno puede hacerse cargo de estas cosas, ¿verdad? Pero imagínense cuando está la naturaleza sin posibilidad de que nadie la riegue. Y es por
por esta detección de que era precisamente las actividades humanas las que estaban generando el cambio climático, que se llega en el Acuerdo de París a la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por 196 países, con el objetivo de limitar ese calentamiento mundial por debajo de los 2 grados centígrados. Y siempre que se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, las personas lo ven como que es algo que le toca a los países, a esos 196 países que adoptaron el Acuerdo de París, ¿verdad? Pero al final de cuentas, nosotros tenemos las posibilidades en nuestras manos de hacer un cambio y tenemos, y se puede ver, les voy a pasar estrategias de cómo podemos ejercer acciones en cada uno de los objetivos. Empezando en de los ecosistemas terrestres. Tenemos todo el potencial nosotros como arquitectos que tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos, sea en lotes privados o sea en acciones más públicas, en gestión urbana, por ejemplo, de colocar la mayor cantidad de zonas verdes que se pueda dentro de nuestros proyectos. Y eso marca una gran diferencia porque en todas esas zonas verdes podemos colocar ecosistemas, plantas nativas, se puede hacer toda una combinación para generar hábitats, para realmente regenerar todos los ecosistemas terrestres. Y desde nuestras organizaciones, como se dice, hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde nuestras organizaciones o desde nuestras casas, tratar de optimizar esas zonas verdes. Y si tenemos la posibilidad de cambiar los parqueos en concreto por parqueos en Zacatebloc, eso va a ser la diferencia. Si tenemos la posibilidad de en un lugar donde nadie transita, de colocar una jardinera, un jardín vertical, ni siquiera tenemos que tener espacio de metros cuadrados, sino que hasta puede ser en vertical. Todo eso va marcando la diferencia y nosotros tenemos todo el potencial de lograrlo. Que sigue de las instituciones sólidas, ese sí es un poco más de gobierno, entonces vamos a pasarnos al de alianzas para lograr objetivos, y es porque todo este tema de sostenibilidad es un tema integral. Participamos arquitectos, participamos ingenieros, electromecánicos, participan los proveedores de los materiales, los proveedores de materias primas de esos materiales, la posibilidad de importar o de consumir productos nacionales, cuando ingresamos en algún proceso de certificación, los gobiernos locales. Hay un montón de instancias que están vinculadas y que si nos aliamos para generar cosas nuevas, podemos hacer la diferencia. Con este tema del fin de la pobreza, lo vinculo con cero hambre y con de aquí abajo de trabajo decente y crecimiento económico, porque tienen estrategias muy similares y para no extendernos demasiado en esta diapositiva. Y una de las estrategias que se puede lograr es el de comprar precisamente productos nacionales, el de elegir dejar nuestro dinero en el país y no dejarlo en otros países extranjeros cuando decidimos importar algún producto. Entonces, es muy interesante porque eso también despierta la creatividad, que se va a tocar más adelante en la innovación, pero nos permite, tal vez vimos en Pinterest un producto súper lindo que lo hacen en Alemania y resulta que con los materiales que nosotros tenemos en Costa Rica podemos crear algo similar. Y entonces le damos trabajo a nuestra comunidad. Cuando generamos trabajo, le damos la posibilidad a esas familias de alimentarse, entonces contribuimos al de cero hambre. Y cuando le damos esa posibilidad de tener empleo a las personas, sean en nuestras mismas edificaciones cuando estamos construyendo o en esas fábricas de esos productos, también generamos trabajo y por lo tanto generamos un crecimiento económico. Entonces ven que esas pequeñas acciones de decidir comprarle a los nuestros hace la diferencia. En de salud y bienestar, nuevamente, cuando generamos todas estas zonas verdes, tenemos la posibilidad de mejorar la salud, tanto física como mental de las personas. Está científicamente comprobado que estar rodeado de naturaleza, de tener esa posibilidad de ver hacia el exterior, de tener contacto con lo verde, mejora mejora la salud en el tiempo, o sea que las personas se enferman menos y además se vuelven más eficientes en sus trabajos. Lo podemos emplear igualmente en nuestras casas, principalmente cuando vivimos en un apartamento, por ejemplo, que tiene poco acceso o acceso restringido a zonas verdes, incorporando plantas en el interior, hasta con temas de biofilia se puede hacer la diferencia.
en el tema de la educación de calidad. Los objetivos de desarrollo sostenible se refiere a educación primaria y secundaria y universitaria más que todo, pero nosotros podemos contribuir a la educación de nuestros trabajadores, por ejemplo, en la construcción, de poderles dar una charla que los haga a ellos crecer como personas, que los haga que cuando salgan de nuestra construcción y se vayan a otra, sean mejores que lo que eran, perdón, cuando ingresaron a trabajar con nosotros. Y además también de compartir nuestro conocimiento, como lo estamos haciendo en este chat precisamente, de que todos sabemos un poquito de todo y nos lo compartimos para crecer todos juntos. En Mary, el tema, permiso. sí, Tengo una duda. Es que adelante. comentaste es un término que dice biofilia. ¿Me podrías Ajá, aclarar un poco más? Gracias. claro que sí. El término de biofilia se refiere a incorporar de una manera que no sea natural lo que es natural. Entonces me explico. El tema de natural, de vegetación, de contacto con el ambiente, trae a colación siempre como lo verde, como las hojas, como las líneas curvas, como los materiales, naturales como la madera, el bambú. Entonces, algunas veces podemos incorporar con esas técnicas una pared de madera, unas barandas que tengan formas más naturales, la fotografía de un ambiente exterior, todo este tipo de cosas que no son naturales literalmente, nos traen esa misma sensación de que estamos en contacto con la naturaleza. Entonces, es todo un concepto mucho más amplio que esto que les acabo de explicar, pero en resumen sería eso, a través de elementos artificiales poder traer ese mismo sentimiento de los elementos naturales. Espero que te quede claro. Así fue, muchas gracias. Ok. Seguimos con este de igualdad de género, que lo vinculo con reducción de las desigualdades, porque al final de cuentas es buscar una equidad, sea en género, valga la redundancia, sea en personas con discapacidad, sea en personas de distintos estratos sociales, es crear igualdad. Y lo podemos hacer precisamente a través de las personas que contratamos en nuestros proyectos. Cada vez es interesante porque cada vez es más, ¿cómo se dice? Más, ay, se me fue la palabra. Bueno, cada vez se ve más en las construcciones la participación de mujeres. Muchas veces no en las labores pesadas que realizan los hombres, que sabemos que tienen mucho más fuerza y que son más aptos para realizarlo, pero sí he visto mujeres en pintura, mujeres en soldadura, mujeres en la parte de paisajismo, obviamente en la parte de limpieza es donde más se notan, pero sí las he visto empezar a mezclarse ya en otras actividades de la construcción. Entonces eso nos lleva a igualdad de género. Igualmente emplear en actividades muy particulares a personas con discapacidad, se puede. Obviamente no vamos a poner a una persona con discapacidad visual a hacer un trabajo que requiera corte, pero sí podemos emplear a una persona que tal vez no tiene un brazo o que no tiene una pierna en la parte de seguridad o en alguna otra actividad que estemos ocupando en el proyecto que se preste para eso. Entonces tenemos que tener siempre como esa mente abierta y tratar de buscar específicamente para esos puestos que sabemos que las personas puedan desarrollar e ir y buscar en la comunidad si hay alguien con estas características que esté necesitando y que nosotros le podemos ayudar. Con el tema de agua limpia y saneamiento, se refiere, por supuesto, a optimizar el consumo de agua potable. Y todo el mundo siempre piensa que, nosotros podemos despilfarrar el agua porque la tenemos en abundancia en nuestro país, pero se refiere al agua en el planeta entero. Entonces, si nosotros lo conservamos aquí, muy probablemente vamos a permitirle al planeta generarlo en otros sitios y que las personas los puedan consumir en otro sitio. Y además, damos el ejemplo de que sí podemos implementar estrategias para que ese ahorro se dé y que otras personas tengan acceso al agua. Nosotros lo damos por sentado porque lo tenemos siempre, pero hay países en los que, por ejemplo, y no tan lejanos, por ejemplo, El Salvador no tiene en sus tuberías agua potable. Entonces, hay un ejemplo muy interesante de la empresa Sherwin-Williams que hizo una planta de potabilización del agua dentro de su
empresa y le dio la posibilidad a todos los trabajadores de traer no solo sus botellas para el consumo de agua diario, sino que trajeran bidones o elementos más grandes para que pudieran transportar esa agua potable a sus casas. Entonces, ese es un ejemplo de otro país de cómo se puede optimizar el agua potable. Y además no solamente se refiere al agua que consumimos y al agua que viaja en las cañerías, sino a cómo esa agua la podemos seguir manteniendo en el tiempo. Entonces, una forma es la alimentación de los mantos acuíferos, que se tienen que tener la posibilidad de ser llenados cuando llueve para que esa agua se pueda seguir produciendo. Entonces, cuando cambiamos el uso, como lo veíamos en la diapositiva anterior, de un cafetal a un condominio, esa tierra en ese cafetal estaba acostumbrada a permear todo el agua de lluvia y poder regenerar esos mantos acuíferos. Cuando cambiamos la superficie permeable por asfalto o concreto en las carreteras, concreto en las aceras, concreto en los estacionamientos. Entonces, imagínense la cantidad que reducimos la posibilidad de absorción. Y por eso es que se vuelve importante la posibilidad de generar superficies permeables en la mayor cantidad de proyectos que se pueda. No solo como zonas verdes, como lo veíamos en el objetivo de ecosistemas terrestres, sino también en las superficies que sean sólidas, que podemos, hay muchos productos en el mercado que nos permiten esa permeabilidad y no solo nos va a ayudar a mantener los mantos acuíferos llenos, sino que además a que no se saturen el alcantarillado pluvial que lleva a los ríos y que genera inundaciones aguas abajo. Con el tema de energía asequible y no contaminante, también es un tema de optimización en el consumo, pero no solo eso, sino que nosotros acá en Costa Rica, que tenemos un 99% de las energías limpias, podríamos decir, no importa que las despilfarremos porque no estamos contaminando, pero yo siempre les digo, entre más la optimicemos ese consumo, menos necesitamos generar nuevas plantas de energía, porque cada vez que se genera una planta de energía, sea una planta hidroeléctrica, sea un proyecto eólico, siempre tiene un impacto en el ambiente. Siempre se ven afectados especies de fauna, siempre se ve un poco la deforestación. Entonces, tenemos que tratar de que realmente ese consumo de energía sea muy consciente y no pensemos que podemos despilfarrarlo igual que el agua. ¿Cómo podemos hacer un consumo óptimo de la energía? Con el cambio de luminarias que siempre se habla, con la colocación de sensores, y principalmente con la posibilidad de que entre iluminación natural a los espacios, a la mayor cantidad de los espacios. Seguimos con el de industria, innovación e infraestructura. Este es uno de mis favoritos porque, como les decía, todo este tema de sostenibilidad se presta muchísimo para generar esta creatividad y esta innovación. Se ha visto ya en los materiales de construcción, ¿verdad? Que pasamos de tener un concreto que era impermeable y que de hecho se colocaba precisamente por su característica de impermeable a generar concretos permeables, que entonces nos permiten todo este tema del agua que conversaba antes. Y así como se han generado muchísimos otros productos a base de materiales valorizados, combinaciones de materiales que se vuelven cada vez más atractivos visualmente. Entonces es un sinfín lo que se puede lograr si nos concentramos en este punto precisamente de innovación. El de el de ciudades y comunidades sostenibles es donde la mayoría de las personas nos visualizan, ¿verdad? Que como arquitectos en ese es en el objetivo en el que podemos destacar, pero si vean todos los que llevamos y en todos hemos podido tener injerencia, ¿verdad? Obviamente en el de comunidades y ciudades es en el que más podemos impactar con nuestros proyectos, pero ya lo hicimos con todos los demás de por sí. En no me voy a concentrar porque es como el más obvio de todos. Sin embargo, les digo que a la hora de empezar a generar un proyecto sostenible en un lote y otro proyecto sostenible en el lote de enfrente y otro en el lote de a la par, es donde realmente se genera una comunidad sostenible y empieza entonces a hacerse una afectación no solo al usuario, a lo interno de nuestra edificación, sino al usuario que transita por las aceras y las carreteras enfrente. Me devolví. En de producción y consumo responsable está vinculado todo el tema de reciclaje y valorización. Les digo que el mejor residuo es el que no se genera, eso es como la base del reciclaje. No tanto ver
a dónde disponemos de cada uno de los residuos, sino cómo hacemos para no generar esos residuos. Y desde el punto de vista de la construcción, es importantísimo, podemos hacer estrategias de modulación, podemos consumir productos que sean reciclables y no de materia prima virgen. Y desde nuestras oficinas, campañas de reutilización de papel, separar los residuos en las oficinas también y hasta hacer políticas de que nuestros empleados, nuestros trabajadores no puedan ingresar plásticos de un solo uso, de que no puedan comprar en establecimientos que vengan empacados en plástico o en estereofón. Este tipo de cosas se pueden hacer, son estrategias que se hacen en las organizaciones para contribuir en este eje de consumo sostenible. El de acción por el clima es el que refiere a todo lo que tiene que ver con el cambio climático y están vinculados todos estos otros objetivos que les acabo de señalar acá en verdecito. Todos estos contribuyen al mismo de acción por el clima. Entonces, no me voy a detener mucho porque sería muy repetitivo de lo que acabo de decir. Y terminamos en el de vida submarina. Y últimamente me ha parecido súper interesante porque en varias ciudades he visto en las alcantarillas de los centros de las poblaciones, en las alcantarillas, por ejemplo, aquí del centro de San Isidro, es de unos rotulitos justo a la par de la alcantarilla que dice que el mar comienza acá. Y lo traigo de ejemplo siempre porque me parece imprescindible que las personas entiendan que la basura que se genera en los centros de ciudad va a ir a parar al mar, que no solo puedo contribuir al objetivo de vida submarina cuando vivo en una zona costera, sino que dentro de las ciudades puedo hacer la diferencia al no tirar los residuos a las alcantarillas o no tirarlos a la calle, que luego terminan en las alcantarillas y luego las personas se quejan de que por qué se inundaron las calles en invierno, ¿verdad? Continuamos esto a nivel mundial, ¿verdad? Es que se generan los objetivos de desarrollo sostenible y a nivel nacional tenemos el plan de descarbonización, que está compuesto por 4 áreas y cada una de ellas se subdivide en ejes para un total de 10 ejes. Voy a tocar únicamente a los que tienen que ver con nuestro sector o con nuestras organizaciones, como por ejemplo el de transporte de carga, que llegue a ser 0 emisiones o lo más bajas posibles, porque tenemos la posibilidad de encaminar a que el sector de transporte nos ofrezca soluciones más eficientes cuando las contratamos en nuestras operaciones, cuando las contratamos para transportar los productos, cuando contratamos las vagonetas, ir impulsándolas a que cada vez sean más sostenibles. Tenemos también, bueno, el eje 5, que es el de desarrollo de edificaciones, que de nuevo es en el que todo el mundo nos encasilla, pero van a ver que tenemos injerencia en muchos otros. Y sobre este eje 5, lo que son súper interesantes son las metas que se las voy a leer ahorita. También tenemos injerencia en la modernización del sector industrial, porque de nuevo, así como podemos ir solicitándole al sector transporte que se vuelva más eficiente, podemos ir solicitándole al sector industrial que nos dé los productos que nosotros estamos necesitando, que nos dé productos reciclados, que nos dé productos con baja huella, que nos dé productos que tengan alguna garantía de que no están contaminando las aguas, de que están llevando procesos sostenibles. Entonces nosotros somos los encargados de mover todo el sector hacia la sostenibilidad. En el área 3 de gestión integral de residuos, también, como les comentaba, nosotros desde los procesos constructivos podemos hacer una separación, reutilización, revalorización y disposición final adecuada, enviando cada uno de esos residuos al gestor adecuado, pero principalmente tratando de no producir esos residuos. Y eso, algunas veces doy ejemplos de empresas y otras veces ejemplos de construcción, porque al final nuestras empresas están vinculadas en las dos, ¿verdad? Pero igualmente desde nuestras oficinas se puede generar todo esto que estamos conversando. Y en el área 4 de agricultura, cambio de uso de suelo, tenemos el eje 10 que habla de la gestión de los territorios
de la protección de la biodiversidad, el incremento y el mantenimiento de la cobertura forestal y los servicios ecosistémicos. Y en realidad nuestra labor de diseño tiene muchísima relación con los servicios ecosistémicos y podemos generar proyectos interesantísimos siempre teniendo como un eje transversal el que tenemos que incorporar naturaleza. Y con esto incrementamos la cobertura boscosa. Estos visión de transformación que tiene cada uno de los ejes son como las metas que se puso el país para cumplir en los distintos periodos. Vamos a hablar sobre, sobre los ejes que vimos anteriormente. En el eje 3, tenemos que para el 2022 se planeaba tener el tren eléctrico hacia Limón, que para el 2030 el 20% de la flota opere con gases LPG, que para el 2035 y este es uno de los más interesantes, se hayan consolidado modelos de logística sostenible en los principales puertos y zonas urbanas del país. Así que ahí se nos abre todo un nicho para ayudar a alcanzar esa meta del 2035. Y para el 2050, que todo el transporte de carga sea altamente eficiente y que haya reducido sus emisiones en un 20% respecto a las emisiones del 2018. Otro de los ejes que es el eje 5, que es donde le decía que habían unas estrategias muy interesantes para el 2025, que haya un incremento de un 10% en el uso de la madera, el bambú y otros materiales locales en las edificaciones. Entonces, eso nos da un eje muy claro de hacia dónde tenemos que ir, que para el 2030 el 100% de todas las nuevas edificaciones se diseñen y construyan adoptando sistemas y tecnologías de bajas emisiones y resiliencia bajo parámetros bioclimáticos. El 100% dentro de 7 años. Eso es súper ambicioso y tenemos todo el potencial para empezar a generarlo. Y para el 2050, que el 50% de las edificaciones comerciales, residenciales e institucionales operen bajo estándares de bajas emisiones, que sean con alta electrificación o uso de energías renovables en los procesos de cocción y calentamiento del agua. Otro de los ejes que vimos fue el eje 6. Para el 2030 se espera que el sector cuente con modelos innovadores productivos de cuna a cuna o economía circular, principalmente en cadenas productivas de agroindustria, de servicios y de construcción, entre otros. Y para el 2050, que el sector industrial haya cambiado de fuentes de energía para desacoplar el crecimiento de su actividad desde sus emisiones. O sea, que hayan dividido las funciones que hayan dividido la actividad de las emisiones que genera y solamente crezca la actividad y no las emisiones. En el eje 7, vemos que para el 2025, 10 municipalidades implementan la Estrategia Nacional de Compostaje. Para el 2040, 100% de la cobertura de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales en las áreas de alta densidad poblacional. Eso también nos marca una diferencia hacia dónde debemos enfocar los proyectos. Que para el 2050, el 100% de la cobertura de las demás áreas prioritarias. Para el 2050 también el 100% del territorio cuenta con soluciones para la recolección, separación, reutilización y disposición de los residuos. Y también el 20% de los ríos de la GAM han sido restaurados. Esta también es súper visionaria, súper difícil de alcanzar, pero nos lleva como a una utopía, ¿verdad? Qué bonito poder tener nuestros proyectos vinculados a estos ríos que ya van a estar restaurados y que podamos incorporar las rutas natururbanas y que podamos tener estas comunidades realmente sostenibles basadas o alineadas con los ríos. Y el último sería el eje 10, que nos dice que para el 2030 mantener la cobertura boscosa y aumentar la cobertura sin competir con el sector agropecuario. Que para el 2050, 4.500 hectáreas de áreas verdes funcionen como parques recreativos en el GAM. Y que para el 2050 el paisaje rural y costero permite la restauración y la protección de otros ecosistemas altos en carbono, como manglares, humedales, turberas y suelos. Entonces, si ven, de acá podemos sacar potencial de innovación y
incorporarlo en la visión que le damos a nuestros proyectos y a nuestras empresas. Nos cambia totalmente el enfoque que tenemos en este momento con el enfoque que se nos va a pedir dentro de unos cuantos años. ¿Y qué beneficios trae todo esto para la organización, verdad? Es como la pregunta que siempre hace todo el mundo. De hecho, es la pregunta que nos hacen nuestros clientes cuando les hablamos de todo este tema de sostenibilidad. ¿Y qué beneficio voy a tener? Y entonces, si no tienen ningún beneficio, no les interesa. Pues probablemente nosotros pensamos igual. Si para nuestra empresa no va a tener ningún beneficio, pues entonces, ¿para qué involucrarse en todas estas estrategias? ¿Para qué quemarnos las pestañas viendo a ver cómo las ponemos en práctica? Y los beneficios son bastantes. Tenemos los beneficios de atraer a todos estos clientes que cada vez buscan productos más sostenibles. No sé si a ustedes les pasa, a mí, ¿verdad? Que estoy metida en ese tema de la sostenibilidad y que ya estoy un poco loca con esto. Me pasa que cuando voy al supermercado ya no compro cualquier frijol o cualquier lata de atún, sino que ahora me pongo a revisar y me toma mucho más tiempo porque busco a ver si tiene algún sello de 100% producto nacional, esencial Costa Rica, carbono neutralidad, ¿verdad? Ya yo empiezo a investigar un poco más de los productos que voy a comprar, que sean orgánicos y no solo con los productos comestibles. Ahora se genera muchísimo con la ropa. Ya uno no compra porque es marca Nike o porque es una marca de prestigio, sino que empieza a investigar. ¿Y será que esta marca está utilizando algodón orgánico, está utilizando bambú? De hecho, yo me acabo de comprar unos jeans que son hechos a base de botellas recicladas. Entonces ya uno empieza a buscar otro mercado. Y precisamente a clientes así de locos como yo, que cada vez son más, es que nosotros podemos capturar con estos cambios en nuestras organizaciones. La posibilidad de innovación, que la he mencionado varias veces, ¿verdad? Que cuando empezamos a revisar nuestros procesos y a revisar estas tendencias que hay a nivel mundial, se nos dispara la creatividad y podemos lograr cosas súper lindas. Todo el potencial de mercadeo, podemos empezar a mercadear como un diferenciador en el mercado con la sostenibilidad. Le va a generar a la organización reputación y confianza. Esto desde la visual de nuestros clientes. Vamos a tener ahorros desde el día cero, cuando ya empecemos a revisar nuestros procesos, nuestros consumos energéticos y nuestros consumos de agua. Entonces podemos ver en dónde podemos empezar a generar ahorros y esos mismos revisiones de los procesos, si se los trasladamos a nuestras edificaciones también le van a generar ahorros a nuestros clientes desde el día uno, y eso es como uno de los principales aspectos que hacen que estos clientes volteen la mirada hacia lo sostenible, porque ya les toca en el bolsillo. La revisión de esos procesos nos hace identificar riesgos y oportunidades de mejora que igualmente nos van a traer ahorros, algunos a corto y otros a mediano plazo. Y la atracción de la inversión. Y con lo de la atracción de la inversión me paso a esta siguiente diapositiva, donde estas encuestas que realizaron BlackRock y Forrester nos plasman realmente con números que los inversionistas se están enfocando en estos temas. Entonces, por ejemplo, BlackRock, que es la primera gestora de fondos en el mundo, nos dice que sus inversionistas planean doblar en los próximos 5 años, este es un artículo del 2020, que los inversionistas planean doblar de aquí al 2025 la asignación de sus inversiones relacionadas al clima y a la sostenibilidad. Y este otro de Forrester se hace un poco más específico todavía y nos dice que el 80% de los encuestados considera que la sostenibilidad es su principal prioridad comercial. Perdón. Todavía antes de aumentar la rentabilidad. Luego, espérenme un momentito, por favor. Ay, creo que no puedo poner mute. Así aquí. Ya va. Ok, listo. Las 3 razones principales por las que realizaron encuesta consideran que la sostenibilidad es una prioridad es precisamente por la capacidad de captar a estos clientes en un 71%, vean el montón. Además, para incorporarlo dentro de su propuesta de valor.
La segunda tiene mucho que ver con la primera. La tercera tiene mucho que ver con la primera. El roadmap o guía, mapa de ruta, piensan que la integración para lograrlo, ¿verdad? Para lograr la sostenibilidad es la integración de la energía renovable, la actualización de los sistemas más antiguos, ingeniería de operaciones más sostenibles, que es cambiar toda esta estrategia de operaciones. En los objetivos de cómo lograrlo, el 85% de las organizaciones dijeron que con emisiones de carbono o reducción de la energía. En cuanto a las certificaciones, el 98% de las empresas planea obtener una certificación de sostenibilidad. Y es interesante porque no, la misma encuesta dice que no se concentra en ninguna de las que dominan en el mercado actualmente, no hay ninguna que sea dominante. Y los desafíos que ven a la hora de lograr convertirse en sostenible es principalmente el averiguar qué es lo que deben de hacer y cómo rastrearlo, en que los datos están demasiado aislados y no saben cómo ponerlos sobre la mesa, y la falta de experiencia interna en cómo gestionarlo. ¿Cómo se puede mostrar? Porque yo siempre digo, al final, el que no enseña no vende, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Entonces, perdón. ¿Cómo podemos mostrar que nuestras organizaciones se transformaron en sostenibles? Hay muchos sellos y etiquetas y certificaciones con las que podemos demostrarle al mundo que estamos haciendo las cosas bien. Están las más famosas, que son las ISO, como la 9001, la 14001, la 14064, pero estas son un poco más costosas, entonces por lo general son las empresas grandes las que pueden optar por ellas. También tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y mostrarlos de alguna forma vinculándolos con las estrategias que estamos desarrollando. Tenemos en nuestro país, bueno, y vinculándolos también con el plan de descarbonización, como lo acabamos de hacer. En nuestro país tenemos el sello de carbono neutralidad, que está tanto para empresas como para productos, y hay varias categorías. Entonces, esa es una opción, que hacer todo el proceso de gestión es gratuito. Al final de cuentas, por lo que hay que pagar es por la verificación. Igualmente con Esencial Costa Rica, que es para cuando uno tiene su objetivo en exportar los servicios. Y tenemos GRI, que es una herramienta como unos machotes que se utilizan a nivel mundial, y todas las empresas los llenan con la misma información, y entonces de manera muy transparente se puede comparar una empresa con otra a nivel mundial, y nos brinda parámetros muy exactos de qué es lo que está haciendo cada uno. Estas entre muchas otras. En Costa Rica también tenemos bandera azul, que tal vez sea un poco menos rigurosa, pero en fin, hay bastantes opciones de las que podemos hacer. Y ahora sí, entrando en materia, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones? Entonces, el paso número 1 es identificar mis impactos, que pueden ser negativos o pueden ser positivos. Entonces, puse algunos ejemplos para ir haciendo el ejercicio, y digamos que yo identifiqué que tenía un alto consumo de energía, que tenía bastante desperdicio de papel, que tenía una mala iluminación natural, y que el aire acondicionado se usaba de manera constante. Estos como negativos. Y como positivos, identifiqué que tenía buenos salarios en mis colaboradores, que había colocado duchas para el aseo de los empleados que llegaban en algún tipo de movilidad activa, y que recién había cambiado los grifos por grifos con sensor. Entonces, a partir de esto, genero acciones. Y entonces, para el consumo de energía y desperdicio de papel, una de las acciones que mi empresa generó para un cliente fue un plan de manejo eficiente de los recursos, en donde nos concentramos en agua, energía, papel y combustible. Lo primero que se hizo fue identificar los consumos que se generaban en cada una de estas áreas. En agua, por ejemplo, los lavamanos, los fregaderos, los inodoros, las llaves de chorro en el exterior con el que lavaban los camiones, con los que regaban el jardín. En energía, las luminarias, los equipos, qué tipo de luminarias eran, si eran incandescentes, fluorescentes, o LED. En papel, si generaban papel,
residuos de papel de plotter, residuos de tamaño carta, sobres, folders, ampos. Y en combustible, los propios vehículos de la empresa con los que se trasladaban los colaboradores, los vehículos con los que se enviaba el producto a sus clientes, etc. Entonces, una vez que tenemos identificados los consumos, establecemos estrategias de ahorro, que por ejemplo en el agua podría ser pasar del grifo habitual a un grifo push, o de un inodoro estándar a un inodoro de doble botón, que sea más eficiente. En el área de energía podría ser pasar todas las luces a LED. En el área de papel, hacer una política de que todos los papeles se usen por ambos lados. Y en el área de combustible, en esta empresa en específico, implementamos un sistema de carpooling. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos identificó a dónde vivían cada uno de los colaboradores, y lo que ellos estaban trabajando, no todos iban a la oficina todo el tiempo, sino que tenían varios días asignados y el resto lo hacían por teletrabajo. Entonces se les acomodaron los horarios a los que vivían cercanos para que todos viajaran, para que a todos les tocara llegar a la oficina el mismo día y lo hicieran a través de carpooling. Y las estrategias de ahorro ya se están viendo para los colaboradores. Y además se generan indicadores para poder medir que realmente mis estrategias están siendo, se están implementando y que están funcionando de la manera que yo lo planeé. Y si no están funcionando, no pasa nada, simplemente cambiamos de estrategia o modificamos la estrategia para que sea un poco más eficiente, y entonces se pueda ver que ese indicador esté creciendo o disminuyendo a través del tiempo. Para la mala iluminación y el uso constante de aire acondicionado, la acción que se implementó fue una revisión de la planta, de las oficinas. Obviamente no es esta es una tomada de Google, pero lo que se hizo fue una optimización de los espacios. Entonces se hizo una revisión de los espacios con iluminación natural, cuáles sí, cuáles no, de cómo se podía ingresar ventilación cruzada, de cuáles espacios estaban utilizando el aire acondicionado de manera constante, de qué actividades se realizaban en cada uno de los espacios para tal vez poder traspasar de una actividad a otra. Las actividades, las luminarias, cómo eran las luminarias que había actualmente. Los colores de las paredes, de los pisos, de los cielos y del mobiliario, que esto podía contribuir a que los espacios se sintieran más iluminados para que hubieran más superficies reflectivas y entonces no se tuvieran que tener las luminarias encendidas todo el tiempo. Y de los equipos, cuál era el tipo de equipos que habían. Y entonces un ejemplo, resulta que identificamos que que la oficina donde tenemos el plotter, que nada más se utiliza para imprimir y las personas nada más entran, agarran su impresión y se van, tenía una muy buena iluminación natural, estaba justo a la par de una ventana enorme, y en cambio tenía una oficina muy oscura en donde la persona tenía que tener las luces encendidas todo el día. Entonces, en ese momento, lo que se genera es un cambio de espacio, y pasamos la oficina para el lugar iluminado, el plotter para el lugar oscuro, y adicional a eso ponemos un sensor que nos permite que solo se enciendan las luces en el momento en el que se está ocupando el lugar del plotter, y el resto del tiempo mantenga apagado, y ya con eso hacemos un uso óptimo de los espacios, ahorramos energía, implementamos varias de las acciones que hemos estado conversando. Dentro de los aspectos positivos, igual tenemos que generar estrategias y acciones para los impactos positivos. Y por ejemplo, sabemos que no vamos a aumentarle los salarios a los colaboradores porque tienen un muy buen salario. Entonces, ¿qué más les podemos dar? En esta empresa a la que le dimos la asesoría en gestión ambiental, identificamos que los podíamos capacitar y que el personal estaba se sentía bien, se sentía feliz, se sentía motivado al recibir capacitaciones. Entonces se generaron una serie de capacitaciones virtuales en diferentes temas. Esta era una empresa que generaba prototipos de vivienda. Entonces dimos una charla de cómo se podía aplicar la sostenibilidad para viviendas específicamente, y fue muy bien acogida. Otras estrategias podrían ser darle, no sé, medio día a cada 15 días o un día al mes libre, y para que puedan realizar actividades de esparcimiento, para que puedan quedarse en casa, para que puedan
tomar charlas en otros lugares o ir a reforzar sus conocimientos en otros sitios, etc. Otros temas que se pueden implementar, que lo hemos hecho en otras de las empresas a las que le hemos hecho gestión ambiental, es un plan de gestión de residuos sólidos. Entonces, igualmente se hace una visita para identificar cuáles son los residuos que se están generando. Luego se hace la estrategia de subdividir, reutilizar o valorizar esos residuos que generan. Se pueden generar procesos para innovar con esos residuos que ya están identificados. Entonces, en una de estas empresas, identificamos que estaban sobrando cabos de varilla de 20 centímetros. Se optimizaba súper bien el resto de la varilla y esos eran los residuos finales que se generaban y ya no había nada que hacer con ellos y los mandaban obviamente a un gestor autorizado de chatarra. Pero entonces empezamos a ver qué se podía generar con esos cabos y ellos surgieron ahí varias ideas, como un tipo de louvers o de parasoles. No sé si han visto estas láminas perforadas que se están utilizando mucho más a manera de decoración en las fachadas que de parar el sol, porque son elementos muy permeables, pero bueno, se generaron un tipo de estas mallas para colocar en las ventanas. Otra de lo que se debe hacer es ubicar los gestores autorizados que tenemos alrededor y con eso podemos identificar cuáles residuos sí podemos recibir dentro de la empresa y cuáles mejor no. Por ejemplo, muchas veces se preguntan qué es mejor, si consumir agua o consumir bebidas en botella de plástica o consumir bebidas en en lata. Entonces depende, la respuesta siempre es depende de lo que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, si cercano a la organización tenemos un gestor autorizado de plástico, pues entonces preferimos el consumo de plásticos. Pero si cercano a nuestra organización tenemos un gestor de aluminio, pues preferimos consumir en lata. Entonces siempre esa es la revisión que hay que hacer con cada uno de los residuos y tener mapeado qué es lo que tenemos a nuestro alrededor para poder utilizarlo de la mejor manera. Otra estrategia más adaptada a la parte social es hacer campañas educativas con las escuelas, campañas de limpieza, de siembra de árboles, campañas que involucren a los adultos. Todo este tipo de acciones podemos implementarlas de acuerdo a nuestros conocimientos como organización, de acuerdo a los proyectos que estemos generando en ese momento. Hay algunos que se van a prestar más que otros, pero bueno, siempre el compartir la información con cualquier sector de nuestra comunidad es importante y siempre podemos llenar a esas personas con nuestro conocimiento y ayudar a que los temas se difundan y a lograr que la comunidad crezca con información. Termino volviendo al gráfico del equilibrio que les mostraba anteriormente, porque si ven con todas estas estrategias que hemos estado comentando, afectamos de manera positiva el área económica con el plan de manejo de recursos, por ejemplo, que nos va a generar ahorros desde el inicio. Con estas campañas de limpieza o con la parte de no generar residuos, generamos impactos positivos en la parte ambiental y con estas otras campañas de educación o con la posibilidad de compartir nuestra información o de dar estos espacios a nuestros trabajadores en el área social. Y con esto nos volvemos en una empresa sostenible. Eso sería. Quedo abierta a preguntas. Meli, muchísimas gracias. Muy amplia tu explicación. Lo importante es generar conciencia, ¿verdad? Desde nuestra casa hasta nuestra área de trabajo. Voy a hacer un comentario personal como para abrir parte del hilo de discusión, porque por el momento no veo comentarios ni consultas, pero aún así los invitamos, por favor, a que si tienen alguna consulta, algún caso de estudio o algo que les haya pasado con un cliente, este es el momento, si está relacionado al tema, para que lo aprovechemos. Bueno, de manera personal, me parece que esto es algo que usualmente los extranjeros son los que vienen a invertir a país, a Costa Rica, por ser un país que se ha vendido por ser verde, turístico y todo el tema. Pero cómo cuesta también ver que el nacional invierta en esto, ¿verdad? Porque tal vez acciones tan sencillas como nos pueden dar un resultado tan grande para la productividad de nuestras propias empresas.
Ejemplo de ello, les comento también en la línea aeronáutica ya se está implementando mucho esto y se está generando grandes cambios. Ya se inscribió el primer hidroaeródromo de Costa Rica, aterrizaje sobre agua, acuatizaje, y es un inversionista extranjero que compró una finca enorme en Puerto Jiménez para, ¿cómo es que se llama? El cultivo de peces y vegetación no común de la zona para replantear distintas zonas de la parte sur de Costa Rica y cómo un extranjero viene a darnos ese gran valor agregado a nuestro país y generar aún así mayor éxito en sus empresas y reconocimiento. Entonces, como tomar para nuestro saco nuestras propias empresas y qué bonito, ¿verdad? Esa era mi aportación y de nuevo muchísimas gracias, Melissa. Sí, de hecho pasa muchísimo que sea la inversión extranjera como que lo tiene más a la mano o lo ve o le es más familiar en su contexto exterior y entonces viene y lo pide aquí y lo pide como si fuera pan de cada día, ¿verdad? Porque precisamente como nos reconocen como un país amigable con el ambiente, entonces dicen, ah, sí, ahí sí puedo ir y desarrollar esto que yo quiero, o tengo el contexto para hacerlo. Probablemente donde viven no están tan cercanos a zonas verdes y acá las tienen en todas partes, ¿verdad? Entonces también ellos quieren aprovecharlas y potenciarlas y el mismo costarricense no lo logra todavía. No ha dado todavía ese paso y no es consciente de lo que tiene a su alrededor y de cómo aprovecharlo. Así es. No sé si alguno tiene algún comentario. Yo quisiera comentar algo, Tati. Mira, Melissa, a mí me parece extraordinario esto y ojalá, digamos, también, yo creo que una obligación y un deber que todos los profesionales que estamos en el área de la construcción y el área del diseño, vayamos poco a poco también regenerando nuestra cultura, porque no, bien o mal, nosotros como diseñadores y podemos perfectamente hacer de que esas cosas se ejecuten en obra a través de nuestros diseños, a través de nuestras propuestas de diseño y a la vez logremos eh, eh, hacer que nuestro cliente se reeduque y también genere una cultura hacia la sostenibilidad. Porque, digamos, en lo que yo miro es que esto no se trata de que una gran empresa haga algo, se trata de que más bien de que los micros hagan entre todos para convertirnos en una gran empresa todos, ¿verdad? Una gran comunidad. Como la economía naranja, ¿verdad? Todos los pequeños logremos hacer lo máximo que podamos en grande. Porque yo particularmente, digamos, hasta en las mismas casas de uno, a veces uno tiene que encontrar cómo generar acciones dentro de la arquitectura para que por lo menos lo que es lo que es el bioclima, por lo menos para colaborar con el bioclima, ¿verdad? Con el clima, eh, uno debería también de generar jardines, generar matas, generar espacios, generar luz, o sea, hacer todo eso que vos decís de alguna manera, porque fíjate que el ahorro energético es una de las cosas extraordinarias que existe y que podemos lograr. Nosotros los arquitectos perfectamente podemos diseñar para lograr ahorros energéticos de muy alto nivel a través de la iluminación y no hacer que nuestro cliente o el lugar que va a ser habitado tenga un exceso de consumo de energía. Más bien, a tratar de ver cómo hacemos para que la luz solar funcione a lo máximo durante todo el día en la edificación y así bajar el consumo eléctrico, que es una de las cosas que creo yo que genera mucha problemática, ¿verdad? Eh, Imagínate, Gerardo, perdón que te interrumpa, nada más para hacer un aporte en ese sentido. Muchos de nosotros tal vez no tenemos una oficina propiamente, ¿verdad? No vamos a un espacio a trabajar fuera de nuestras casas, sino que trabajamos dentro de nuestras casas. Entonces, encontramos este espacio donde tenemos que tener la luz encendida todo el día, porque si no, no vemos, cuando podríamos más bien buscar un espacio cerca de una ventana donde no tengamos que tener las luces encendidas todo el día y podamos no solo disfrutar de la luz natural, sino que además estar teniendo ese contacto con el exterior que es tan necesario para poder funcionar de la manera correcta.
Sí, y lo último que quería contarles es que yo tuve hace poco un cliente que él trabajaba en las petroleras. Y mira, esta gente viene él es danés, y ellos vienen con una mentalidad completamente distinta a la nuestra. O sea, cuando uno viene, ellos son controles, que el desperdicio de la construcción sea el mínimo posible, que la basura sea el mínimo posible, que todo lo que suceda dentro del área de la construcción sea la mayor cantidad de reducción, los materiales que se utilicen sean. Cuando mencionaba la madera, ellos quieren, digamos, la madera lo utilizan bastante para ir evitando un poco más lo que es el sistema de concreto. No sé, ellos como que tienen otra filosofía. Me imagino que en Europa esto es un poco más usual que lo que usamos en nosotros, en nuestro país como tal. Y eso me tocó enfrentarme con eso y digo, wow, aquí estoy aprendiendo un poquito más, ¿verdad? Estoy aprendiendo porque en realidad yo creo que, sí, Melissa, creo que eventualmente esto no solamente se tiene que dar acá, se tiene que dar a nivel muy macro en Costa Rica, que los profesionales realmente debemos de tomar conciencia y esto es importantísimo. O sea, esta charla de hoy nos abre el conocimiento sobre algo que tenemos que tenerlo ya pensado y analizado dentro de nuestro análisis de arquitectura, ¿verdad? Ya no se trata de un tabú, se trata de una acción que hay que hacerlo y tenemos que comprometernos a hacerlo. Si hay una cosa, yo siempre vendo, ¿verdad? La idea de que ser sostenibles en este momento, a hoy, 2023, es un diferenciador en el mercado, pero que lo ideal sería a que lo más pronto posible ya no sea un diferenciador, sino que sea lo que todo el mundo haga, porque solo así realmente vamos a poder generar un impacto positivo. Entonces, para diferenciarse y abarcar clientes, aprovechen el ya. Qué importante el cambiar el chip, ¿verdad? Porque a veces dicen las cosas se hacen por modelo, por copiar a los demás. Y es muy cierto lo que estás comentando, porque si empezamos a generar ese modelo, muchos van a querer copiar y ver, porque está generando una reacción positiva. Entonces, ¿cómo analizarlo desde esa manera? Tenemos comentario de Marianela Jiménez. Excelente charla con estos temas, me encantan y con Melissa siempre se aprende algo más. Esto nos pone a reflexionar y accionar en cada ámbito de nuestra vida. Muchas gracias, Totalmente Nelly. de acuerdo, sí. Chicos, ¿algún caso de estudio, algún ejemplo, algún comentario que tengan? El espacio es todo de ustedes. Por mientras, bueno, aprovecho a todos aquellos arquitectos, ingenieros, estudiantes que nos visitan hoy, agradecerles como siempre su compromiso y acompañamiento. Y aquellos arquitectos de Costa Rica que todavía no forman parte del chat de Proyectar, pueden escribirme, Tatiana Jiménez, para servirles al 8839-3009 y poder explicarles un poco de la dinámica del grupo. Ustedes me indiquen, si no, procedemos a cerrar con la charla y en realidad no queda mayor duda, sino que mayor conciencia a generar un cambio si no lo hemos hecho. Ahí les queda mi número y mi correo, cualquier consulta o asesoría para lograr estos procesos sostenibles en sus empresas, estoy a la orden. Siempre esta primera visita de diagnóstico es increíble, todo el potencial que se le puede sacar a todas las organizaciones y hasta los proyectos. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Yo Muchas también, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Melissa, Gracias, buenas muchísimas noches. gracias. Con mucho Gracias. gusto. Gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes por la invitación. Buenas noches. Gracias por Excelente charla, acompañarnos. Melissa. Si quieres podemos proceder a dejar de grabar.